Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes, después del noticiero de las 8 de la noche, y también el sábado, después del noticiero de mediodía. Estamos aquí en calle Felipe Ángeles, sin número, Colonia Los Naranjos, un poco adelante de los Ancianitos. La razón es que siempre estamos extendiendo la invitación a que venga a escuchar los domingos a las 10 de la mañana, después otra meditación a las 11 y por las tardes los domingos a las 6. Estamos aquí leyendo, aprendiendo, repasando lo que Dios nos dice por la Biblia. Qué bueno sería que Tamazunchale todo pudiera alimentarse y guiarse por la palabra del Señor. Así que usted está invitado. Queremos continuar ofreciéndole una pieza musical. Esperamos que le sea de su gusto. Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia. Nuestro tema está basado en 1 Corintios 15, 3, por si usted quiera tomar nota de las citas bíblicas. Le invito que se prepare y tome nota de las citas bíblicas para que usted después las lea en la palabra del Señor. El texto, la parte del texto que he citado, 1 Corintios 15, 3, dice: Cristo murió por nuestros pecados. Tal vez la parte más importante del Evangelio sea este versículo, o más bien es
yo lo considero la parte más importante del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Esta palabra significa que murió en lugar de nosotros, murió en nuestro lugar, fue nuestro sustituto. En lugar de que yo muriera, Él murió. En lugar de que usted muriera por sus pecados, Él murió por sus pecados. Dice que Él murió por nuestros pecados. Pero principiamos diciendo que a la vez que es la parte más importante del Evangelio, pues también viene siendo una parte malentendida. Sí, este precioso hecho, este acto tan importante en la vida de este mundo, en la existencia de nosotros, esa frase corta, pero qué gran valor tiene. Cristo murió por nuestros pecados. Murió en lugar de nosotros, fue nuestro sustituto. Ya no tenemos que morir por nuestros pecados, pero muchos van a tener que morir todavía por sus pecados. ¿Por qué? Bueno, es que una medicina, por buenísima que sea, para X enfermedad, si no se la aplica, no le va a ayudar. Pues es lo mismo con este hecho tan maravilloso de que Cristo murió por nuestros pecados. Ya el pecador que acepte que Cristo murió por sus pecados y se refugie en Jesucristo el Salvador, ya no tendrá que morir por sus pecados, porque acepta que Cristo murió por ellos y que Él queda libre de condenación, de la consecuencia de sus pecados. Bien, vamos a leer, simplemente vamos a leer pasajes que nos hablan de este hecho, una serie de repeticiones, expresiones diciendo que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados, que tomó nuestro lugar, Él pagó nuestro castigo, Él sufrió el equivalente a nuestra condenación eterna, Él murió en nuestro lugar. Sí, vamos a ver el énfasis que el Nuevo Testamento hace de este hecho tan importante. Lo que Dios quiere, lo que el Espíritu Santo quiere, es que usted asimile bien eso de que Jesús murió y no murió por otra razón. Él no murió para enseñarnos a morir, o como un ejemplo, como algunos lo dicen. No, la muerte de Cristo fue redentora. Lo enfatiza las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver. En Lucas 22, su versículo 19, Él instituyó la Cena del Señor. Y dice en el versículo citado, Lucas 22, 19, estas palabras. Dicen así: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Y es dado a qué? A la crucifixión. Él iba a ser crucificado. Él iba a morir en la cruz. Pero, como sabemos, no iba a morir por sus pecados, ni iba a morir para darnos un ejemplo de cómo morir. No. Su cuerpo fue dado a la crucifixión por nosotros.
Y la cena del Señor, el pan que él menciona en el versículo 19 y en el versículo 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, Él dio su vida, Él derramó su sangre por nosotros, en lugar de nosotros, dice el versículo 20 de Lucas 22. En Juan 6, el versículo 51 dice así, Juan 6, 51, quizá usted lo apunte para que después pueda ver cuántas veces en la Biblia se enfatiza la muerte de Cristo por nosotros. Dice el versículo citado, Juan 6, 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él daba su vida por la vida del mundo, para que el mundo tuviera vida. Usted puede tener vida en Cristo si usted acepta su muerte en favor de usted. Sí, para que el mundo tenga vida. Murió por la vida del mundo. En lugar de, porque la vida del mundo, o sea, la humanidad sin Cristo, está en gran peligro de parar en el infierno. Pero Cristo murió para que la gente ya no vaya al infierno, sino que tenga vida, si se arrepiente y confía en Él, se acepta esa muerte en su favor. En Juan 10, su versículo 11, dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida en lugar de las ovejas, en sustitución nuestra, allá en la cruz. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él se aparece aquí como el pastor y nosotros en figura como las ovejas, pero es realmente Él dio su vida por nosotros como sus ovejas. En Juan 10, su versículo 15, Él dijo: yo pongo mi vida por las ovejas. Pongo mi vida. Sigue con la figura de pastor y ovejas. Y Él enfatiza: yo pongo mi vida por las ovejas. Y lo hizo. Sí. En el capítulo 11 de Juan vemos que el sumo sacerdote Caifás, que era en aquel momento el sumo sacerdote, dice que por cuanto era sumo sacerdote, profetizó que alguien debía morir, que uno muriera por la nación. Y él estaban tratando el asunto de la vida de Cristo, qué hacían con Cristo, y querían matarlo. Y él profetizó que alguien debía morir por la nación, y de veras, él murió por la nación. Mire, le voy a leer los versículos. Es capítulo 11 de Juan, su versículo 51. Dice así: esto lo dijo esto no lo dijo por sí mismo. Voy a leer el 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir
por la nación. Sí, y ya vemos en el capítulo 18 que el Señor ya está cumpliendo esta profecía. Dice el versículo 18 del capítulo, el versículo 14, el capítulo 18. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Era precisamente en el momento en que Jesús estaba ya por ser sentenciado a la muerte por crucifixión. Y ya estaban al punto en que Pilatos iba a tener que decir que allá los judíos eran culpables de su muerte. Sí. En Romanos 5:6 dice que cuando nosotros éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo murió por en lugar de los impíos, es decir, los pecadores. Romanos 5:6. Romanos 5:6. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en lugar de, en vez de que nosotros muriéramos, Él murió. Mire cuánta importancia le da a Dios este hecho de que Cristo, esta gran verdad de que Cristo en la cruz sin duda ocupó nuestro lugar. Usted puede hacer cuenta de cuántas veces en el Nuevo Testamento se menciona este hecho. Romanos 5:8 es el último que hemos leído. En Romanos 8:32 dice déjeme leerle Romanos 8:32, donde el Señor habla de la seguridad del creyente. Romanos 8:32 dice así: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó, Dios el Padre entregó a su propio Hijo a la crucifixión, a la muerte, para morir por nosotros. Así dice el verso citado. Y a la vez dice: para los que le hemos reconocido como nuestro Salvador, los que hemos reconocido esa muerte en nuestro lugar y le hemos implorado el perdón y la salvación, dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Así que Cristo, Dios el Padre, en su gran amor por nosotros, entregó a Jesús para morir por nosotros. En 1 Corintios, aquí donde nuestro texto, donde partimos, pues dice que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces la causa fue nuestros pecados. La causa de la muerte de Cristo no fueron sus pecados, porque Él no los tenía. No fue para enseñarnos a morir, no fue para enseñarnos a sufrir. Él murió por nuestros pecados. Quédese con esa gran verdad. No murió por otra razón. Por eso hay perdón de pecados en Él, porque Él murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15:3. En 2 Corintios 5:21 dice que por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Jesucristo murió cargando el pecado de nosotros. En ese sentido, como si Dios lo hubiera hecho pecador, porque llevó la culpa mía, porque llevó la culpa suya, al grado que la Biblia dice que Dios el Padre escondió su presencia, su rostro de Cristo mismo, estando Cristo en la cruz, sufriendo por nosotros. Por eso el Cristo allá en la cruz
clamó diciendo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Pues eran nuestros pecados los que se habían interpuesto entre nosotros, entre Cristo y Dios, como si Cristo hubiera sido un pecador. Por nosotros, en lugar de nosotros, lo hizo pecado. En Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Hablando del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, en lugar de nuestros pecados. O sea, en lugar de nosotros, por nuestros pecados. La causa del sufrimiento de Cristo son nuestros pecados. En Gálatas 2:20, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y sigue hablando y dicen: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo no lo crucificaron porque no pudo evitarlo. No, Él dio muestras clarísimas de que Él pudo haberse escapado de ellos. Pero Él había venido para eso. Él dio su vida, Él dijo que Él iba a dar su vida y lo hizo. El cual me amó y se entregó a sí mismo. Él mismo se entregó. Él mismo causó que lo hicieran preso y lo mataran. Incluso cuando ya estaba preso, ya estaba en manos del Sanedrín, la autoridad máxima de los judíos. Dice la Biblia que buscaban testimonios para condenarlo, pero no había quienes trajeran un testimonio verdadero para que hubiese una causa de que se la presentaran a Pilatos. Entonces el sumo sacerdote, desesperado, le dice al Señor Jesucristo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice la Biblia en Marcos 15 que Cristo dijo: yo soy. Y de aquí en adelante dijo: verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Mire, Él mismo se entregó. Él mismo dijo: yo soy. No batallen, yo soy. No necesito que den testimonio estos. Yo soy. Y dice, por eso dice Pablo: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. En Gálatas 3:13 dice: hecho por nosotros maldición, toda la maldición que merecía mis pecados, toda la maldición que merece el pecado de cada uno de nosotros, cayó sobre la persona santa de nuestro Señor Jesucristo. Por nosotros cayó, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. ¿Qué le parece? Seguimos todavía. En Efesios 5 dice: se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:2. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios estuvo de acuerdo y Dios le fue grato a Dios. Fíjese cuánto es el amor de Dios, que hasta le fue grato que su Hijo muriera por nosotros. Por eso dice: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuánto es el amor de Dios por usted y por mí. Pero nosotros no le amamos. Si le amáramos, le habíamos de agradecer por la muerte de su Hijo por nosotros, que se entregó a sí mismo. Seguimos. En Efesios 5:25 dice: así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella, por ella. El precio de la iglesia fue muy alto. Pablo dice en Hechos 20 que la cual ganó por su sangre, la cual ganó por su sangre. Pues es en la cruz. Dice en 1 Tesalonicenses 5:10, quien murió por nosotros, quien murió por nosotros. 1 Tesalonicenses 5:10, 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio a sí mismo para rescatar, para redimir, para salvar, quiere decir a todos. Pero si usted no lo acepta como único Salvador, Dios no le promete salvarle. Solamente que usted acepte el rescate por todos y usted puede alcanzar la salvación por su fe en Cristo. Para que por gracia, dicen en Hebreos 2:9, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, por todos. En Hebreos 10:12 dice, Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, Él quitó de en medio el pecado. Y así yo le puedo dar muchos más versículos, pero el tiempo se nos ha acabado. ¿O aceptará usted esa muerte a favor de su perdón y de su salvación? Invite a Cristo a ser su Salvador. Él murió por sus pecados y está esperando que usted le reciba. Este programa pasa todos los viernes, después del noticiero de la noche, de las 8 de la noche, y también el sábado después del noticiero del mediodía. Estamos aquí en Felipe Ángeles. Queremos que usted sepa que es bienvenido, si algún día quiere venir, o háblenos acerca de alguna duda que tenga. No desaproveche la maravillosa oportunidad que tiene de ser salvo por confiar en ese sacrificio que Cristo hizo por usted, a favor de usted. Ahora terminamos ofreciéndole otra pieza musical.